el desánimo está bien. Sentirlo como cristiano, como no cristiano, como católico, como... Son emociones, o sea, somos seres humanos. Pero ese desánimo podría ser algo normal, pero también podría llegar a convertirse en la vida del creyente en pecado. Ahora, ¿cuántas personas han renunciado a un matrimonio en un momento de desánimo? ¿Cuántas personas han dejado su iglesia por un momento de desánimo? ¿Cuántas personas han abandonado un negocio porque en el primer problema se sienten desanimados? Y yo dije, si yo en esta semana tomara esas 3 decisiones, las arruino todas. Totalmente. Las arruino todas. Bienvenidos a otro episodio de Incómodos Podcast, el podcast donde lo polémico y controversial se hace conversable. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez y bienvenido a otro episodio de Incómodos Podcast. Bienvenidos. Vamos a arrancar de una. Otra vez, teníamos tiempo que no, Sí, vale, qué bueno, bro. que no grabábamos juntos. Qué bueno. Así que gracias, Alejandro, por llegar temprano. Bien, chicos, a ver, yo creo que la premisa del podcast de hoy, tal cual como lo acabas de decir al principio, es hablar de temas a veces incómodos, a veces controversiales, pero tratarlo de hacer de la manera más empática, pero sobre todo más honesta, ¿no? Sí, brother. Y a veces para mí es incómodo hablar del tema que queremos hablar hoy, porque si uno es muy honesto... Siempre es incómodo. Sí, porque si uno es muy honesto, bueno, Sí. De alguna manera deja ver cosas que Implica a abrir el veces corazón. ocultamos. Sí. Implica abrir el corazón. Que tiene que ver un poco con el agradecimiento, pero no el agradecimiento porque ya lo hemos abordado en diferentes episodios, sobre todo el agradecimiento en momentos donde hay desánimo, donde hay desánimo, donde estamos atravesando procesos de dificultad, procesos de que no nos gustan, que no nos agradan como personas. Y a nosotros, como siempre lo hemos dicho en este podcast, como creyentes, como personas cristianas, creemos fielmente en la Biblia, en la palabra, y hay un versículo que a mí me gusta mucho. De hecho, ahorita Amy, la productora, nos lo recordaba, pero esto es un versículo que en verdad yo he venido como incorporando en mi vida muy fuerte en los últimos meses, que habla mucho de estar agradecido en todo tiempo. Y que independientemente, palabras más, palabras menos, no lo voy a verbalizar como yo lo he entendido, que independientemente del contexto en el que estés viviendo y cómo te sientas, el ser agradecido es el expresar tu dolor, tu molestia en todo tiempo, o sea, traerlo como a Dios, termina siendo de bendición para la vida de uno. Ahora, hacerlo no es fácil. Entonces, primero quiero como enfocarme y conversar con ustedes, como mis amigos, más allá de que hacemos el podcast juntos, cómo enfrentan eso, porque a mí me pasa a veces que la gente que sabe que uno es cristiano, a veces yo siento que hay como un dedo de, pero si tú eres cristiano, ¿por qué? O sea, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué en esta situación que estás atravesando no está... O sea, ¿dónde queda la sonrisa y la alegría de que un cristiano lo identifique? Y a mí personalmente, esta es mi experiencia, no sé que sea la de ustedes, pero a mí me pasa eso. Yo lidio mucho con a veces ocultar el dolor o la molestia, porque para mí es un síntoma que externamente se puede interpretar como, bueno, pero esta persona no está bien con Dios. Esta es la parte donde ustedes pudieran hablar. O sea, que me hiciste acordar en los tiempos de los años 80 se hizo muy famoso un coro que se cantaba, que decía, el gozo del Señor mi fortaleza es. Sí. Y era un coro que cantaban con mucha alegría en las iglesias de esos tiempos. Y claro, pero eso también se convirtió en un grillo que tienes que cargar ahora, porque tienes que mostrar siempre una sonrisa, una alegría, un gozo, y aún, aunque sea ficticio, lo tienes que mostrar, porque es que el gozo del Señor tu fortaleza es. Y pareciera que automáticamente nosotros no podemos expresar ninguna tristeza, ninguna
que estamos pasando por dificultades, sino que siempre tiene que estar una sonrisa y un gozo en nuestro rostro. Pero cuando tú lo experimentas, cuando tú eres quien lo vive, te das cuenta que no, que hay momentos donde, como tú decías, hay momentos donde tú quieres ir a Dios y orar a Dios en el momento de dificultad, y hay momentos donde el desánimo es tan grande que tú no quieres ni siquiera ir a Dios. Y nosotros pasamos por eso, los creyentes pasamos continuamente por eso. Nuestro desánimo es continuo, no solamente en el caminar con Dios, sino en nuestra vida cotidiana. O sea, podemos tener desánimo en nuestra relación con nuestras parejas, en nuestros emprendimientos. Podemos tener desánimo aún con nuestra propia vida y los resultados que estamos esperando en nuestra propia vida. De repente estoy trabajando en mi vida por decirte algo, en mi carácter, y veo que no progreso, y que pareciera que doy un paso hacia adelante y dos hacia atrás y no avanzo nada, y eso puede causar desánimo en nosotros, y es algo normal porque somos seres humanos, somos creyentes, tenemos a Dios, pero somos seres humanos normales. Pero ese desánimo podría ser algo normal, pero también podría llegar a convertirse en la vida del creyente en pecado. ¿Tú qué opinas de eso, Alejandro? Bueno, yo creo que el desánimo no debemos verlo primeramente como un pecado, al menos que sea prolongado. Cuando es prolongado, Eso, sí puede llamarse pecado. Yo esta semana he estado full desanimado, la verdad. O sea, pero no por nada externo, sino por cosas internas mías. Yo creo que una de las cosas que he aprendido con el tema del desánimo, porque crecí en ambientes de mucha hiperespiritualización de las cosas, es a saber conocer mi cerebro, que Dios me dio, y las capacidades también que tengo, pero también saber mis debilidades. Y eso me ha llevado a entender que no todo a veces es espiritual. Y eso incluye el desánimo. Porque si uno está haciendo todas las cosas bien, y uno está haciendo todo en la medida de lo posible, cumplir con tus metas, con tus sueños, con tus anhelos, no hay un motivo por cual tú debas engañar a tu mente y decirle estás haciendo las cosas mal. Ujú. Pero sí he entendido que cuando tú saturas tu cerebro con cosas, lo cansas, lo agotas y él automáticamente entra, inclusive fisiológicamente, en agotamiento, Agobio. que se traduce en desánimo y eso se traduce también en no querer hacer algo que te gusta. Entonces, eso puede involucrar que tú desarrolles patrones o cosas que te lleven a desviarte de tus cosas rutinarias o tus disciplinas rutinarias, inclusive espirituales o físicas. Es con lo que pasa cuando vas al gimnasio y tienes tiempo sin ir. Al principio no vas a querer ir. La primera semana estás motivado. Ya la segunda el cuerpo te dice no vayas porque tu cerebro actúa como una medida de defensa, de decirte esto es muy fastidioso. Mejor llénalo con esto que estás acostumbrado, de estar en la casa, tranquilo, descansando, no hagas ejercicio. Lo mismo pasa con las cosas de Dios. Si hay un momento en tu vida donde te causó calma, pero ese momento lo descuidas, las cosas de Dios, oye, cada vez que voy a Dios, esto me genera calma, me genera tranquilidad, pero tú dejas de hacer esa disciplina y la sustituyes por otras cosas, por el trabajo, hacer actividades que te llenan en el momento, pero no te das cuenta que descuidas las más importantes, tu cerebro lo va a llenar con eso y cuando quieras hacer lo que realmente te calmaba, lo va a olvidar. Entonces, el cerebro es muy bueno recordando los placeres y muy malo recordando lo que le calma. Y la verdad, necesitamos recordar aquellas cosas que nos calman y las cosas que nos generan placer, tenerle cuidado, porque son distractores. Y esta semana me di cuenta de eso. O sea, muchas actividades, mucho trabajo, pero no quería ni siquiera ni ir a la iglesia, Claro. no quería orar, no quería leer la Biblia, no quería hacer absolutamente nada. ¿Qué pasó en ese momento que yo estaba así? Yo decía, no, me tengo que obligar a salir de aquí. O sea, ya yo lo identifico, pues no lo hiperespiritualizo, que era un problema que tenía antes. No, estoy mal con Dios y lloraba y voy a orar y voy a buscar una falta, un problema. Era como que, no, sabes, Dios, me siento desanimado. Ayúdame a ver por qué me siento desanimado. Es como una forma más razonable y madura, porque vengo de un contexto donde todo es o hiperespiritualización o motivación tóxica y meten a Dios en el asunto. Entonces, ahí yo choco mucho porque yo digo, ya va, yo no puedo tener una motivación tóxica porque yo necesito entender qué es lo que me está afectando. Porque si yo no lo entiendo y me motivo, después voy a volver a caer y vuelvo a caer y vuelvo a caer. Y yo creo que es primera vez en mi vida donde me pasa algo así en esta semana, donde noto cambios realmente importantes en esa conducta.
Porque antes me motivaba, pero volví otra vez, volvía, no sé, en 6 meses vuelvo a caer otra vez en el mismo desánimo. Y así lea la Biblia y tal. Entonces ya va. El problema soy yo primeramente, que no estoy entendiendo la forma en que saturo mi cerebro y me vivo agotando y la pierdo. ¿Cómo la pierdo? Mal genio. Le respondo mal a mi mamá, a mi papá, a mi entorno. Entonces vivo como, ¿sabes? En ese modo odioso, hago algo y les grito, les subo la voz, o no tengo tiempo para nada, o ahorita estoy ocupado. Entonces son reacciones que yo empiezo a evaluar y claro, estoy viviendo yo mismo me colapso. Claro. O sea, le digo a mi cerebro, mira, estoy desanimado, no quiero hacer nada, no me hablen, no interactúen conmigo, pero en el fondo es vamos a llamarlo personalmente, es mi negligencia a no preocuparme realmente por mí, de lo que estoy pensando, lo que estoy metiéndole a mi cerebro y de lo que realmente me calma, lo estoy dejando a un lado, pues. Y yo creo que como para concluir sacar una conclusión de lo que comentas, de lo cual no puedo estar más de acuerdo. O sea, estoy demasiado de acuerdo con lo que comentas, porque eso de alguna manera te hace ver que el desánimo, la molestia, la frustración, la rabia está bien. No tiene nada, o sea, sentirlo como cristiano, como no cristiano, como católico, como son emociones, o sea, somos seres humanos. Aquí hago como un pequeño paréntesis. A mí personalmente, no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí personalmente la última temporada de Chosen, la temporada 5 es como, y creo que es una conversación ahorita mucho para los que seguimos la serie, es una conversación como, el hilo conductor está en que hay un cambio muy fuerte en lo que las primeras 4 temporadas a esta quinta. Y esta quinta está costando mucho verla, es más dura verla, porque comienzas a ver a un Jesús mucho más humano. A un Jesús que llora, a un Jesús que está molesto, a un Jesús que critica, a un Jesús que se frustra, a un Jesús que regaña, a un Jesús que realmente está, o sea, además que en la actuación, o sea, tú sientes la carga e inmediatamente te identificas, eso soy yo. O sea, pero yo creo que una de las cosas poderosas es que cuando tú acabas de decir, Ale, a veces estamos tristes, decepcionados, estamos molestos y la clave está, para mí, desde mi punto de vista, en lo que tú acabas de decir. Está bien sentirlo, está bien manifestarlo. No te hace más ni menos persona por sentir esas emociones. El problema es cuando esas emociones, de alguna manera, interrumpen o evitan que tú vengas a Dios a conversar con esto. Porque la palabra te habla o es muy clara cuando te dice, y esto no te lo digo a ti, esto me lo estoy diciendo a mí, no te lo estoy diciendo a ti, porque yo estoy pasando por lo mismo. Te lo dice, o sea, es dar gracias en todo tiempo. No, mira como yo lo entendía o como a mí me lo enseñaron. O no es que tienes que dar gracias por todo. Es muy diferente el por todo a en todo. El por todo es decir, yo te doy gracias por que mi hija atravesó un proceso de dificultad y tuvo que entrar a la... salió bien. Y no, pero mira, es diferente darte gracias porque Ainhoa entró a la sala de emergencias. O mientras está en la sala de emergencias, tener una actitud de agradecimiento. Es muy diferente el por todo que el en todo. Porque además, Dios es muy claro. O sea, tráeme tus problemas, tráeme tus ruegos, tráeme tus lamentos. No solamente el Dios que nos vendieron o a mí por mucho tiempo, que es el Dios al que yo siempre tengo que hablarle de una manera agradecida, de una manera respetuosa, de una manera... O sea, tráeme todo. O sea, tú estás molesto, estás frustrado, dímelo. O sea, no entiendes lo que está pasando en tu vida, dímelo. O sea, ahí en el hábito de conversar, pero a conversar honestamente. Porque yo creo que más allá de si estás frustrado o no, de que si estás agradecido o no, a lo que Dios realmente le importa es tu corazón y la comunión, la relación contigo. Y una relación, si yo tengo una relación contigo como pana, o sea, esa relación se construye contándote mis éxitos y contándote las cosas buenas, pero yo también como amigo tuyo me encantaría escuchar, si yo como amigo tuyo, me encantaría que tú recurrieras a mí cuando tienes algún problema. No sé si a ustedes les ha pasado, que a veces tienen un buen amigo y tienen un problema y no se enteraron. O sea, no se enteraron y dicen, brother, ¿por qué no me contaste? O sea, yo soy tu pana. Así es. O sea, yo hubiera podido estar ahí. Imagínate Dios. Entonces yo sí creo que en estos momentos de
de dificultad, ponle el nombre que quieras, porque aquí yo quiero meter todo, no solamente, no solamente el desánimo, porque la frustración, la rabia, la molestia, estar molesto con Dios. Yo estaba molesto con Dios, o sea, molesto. Tú sabes que en la serie de The Chosen le han hecho mucho bullying los religiosos, porque Sí. va en contra del formato que se vendió durante muchas décadas pasadas, que Jesús es el hombre íntegro, que tiene equilibrio en sus emociones, que es Dios, pero que no es 100% hombre, sino solamente Dios, y por lo tanto no podía expresar nada. Y de hecho se viene a mostrar una faceta de Jesús a la humanidad que no se había mostrado durante muchas décadas. ¿Qué pasa con esto? Nosotros crecimos con ese tipo de formato, que creemos que, bueno, no se pueden mostrar las emociones. Para ir a Dios, yo tengo que tener una actitud correcta y no puedo ir con mi corazón quebrado, ni despedazado, ni de repente molesto, porque ¿cómo yo le voy a hablar a Dios así? ¿Cómo yo voy a ir a Dios así? Pero fíjate que cuando tú hablas ahorita, Juan, me acordaba de este versículo que el mismo Jesús lo dijo: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Cómo llega una persona cuando está cansada y cargada a conversar con otra persona? Tú no llegas con equilibrio, porque tienes todas tus emociones, estás desequilibrado en todas tus emociones. Y llegas de repente con molestia y vienes a descargar de repente no usas las palabras ni siquiera correctas, ni suaves, sino simplemente sueltas todo. Pero Él está diciendo, deja una puerta abierta, Jesús, y dice: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. O sea, todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles, que están desanimados. Porque ¿qué es el desánimo? Al fin y al cabo, el desánimo no es más que la fuerza de voluntad que tenemos para enfrentar algo. Perdemos esa fuerza de voluntad porque no salió de la forma que esperábamos, en el tiempo que esperábamos, en el momento que esperábamos, con las personas que esperábamos. Simplemente no se dio, pero eso no quiere decir que no se dé. Antes de comenzar acá estábamos hablando de David y la cueva de Adulán. Me hiciste recordar porque esa es una historia increíble. Pero David está pasando una persecución por parte del rey y lo está persiguiendo. No lo está persiguiendo para darle las gracias, lo está persiguiendo para matarlo. Sí. Porque David quiere el trono. Bueno, Dios le había entregado el trono a David y Saúl lo sabía. Y lo está persiguiendo para matarlo, para aniquilarlo. Y David, al ver que no pasa nada de lo que Dios ha dicho, se desanima. Y dice: wow, ¿hasta cuánto tiempo tengo que esperar para que esto suceda? Y él va y se esconde en esa huida en una cueva que se llama la cueva de Adulán. Pero Adulán, ¿qué significa Adulán? Adulán significa que tenía un significado ese nombre, que era la cueva de los endeudados. La cueva de los que estaban siendo perseguidos, la cueva de los desanimados. Y junto con él no va solo, pero es que esto es tremendo. Crece y crece la cantidad de gente. Porque la cantidad de gente que comienza a entrar a esa cueva juntamente con él, acompañarle, crece. Y entonces era la cueva de los desanimados, de los que estaban desanimados. Y tú dices: ¿qué hacían ese poco hombre ahí desanimado? Imagínate. Se reunieron a llorar, sí. Se reunieron para esconderse, pero no, porque en medio de la cueva ellos entendieron que era el lugar perfecto donde se podían encontrar con Dios y iban a recibir ese ánimo. Sí, Julián, 100% de acuerdo, pero lo comentaba al principio, que fue además un mensaje que vimos hace poco. O sea, pasa eso, entra David en esa cueva. Recordemos que David para esa época, probablemente seas creyente o no, David es una de las figuras más reconocidas por el hombre que mató a un gigante. O sea, entonces este era un hombre que era muy importante. O sea, tenía como mucho, todavía era como alguien, un influencer conocido de la época. Porque había logrado una hazaña increíble. Cuando él entra a esa cueva, obviamente, o sea, después de todo el reconocimiento que había tenido, después de esa promesa que Dios le había dado y que nada se había cumplido, él entra en pánico. Él tiene miedo, él le da miedo. O sea, David sufrió miedo, una emoción que todos hemos sentido en algún momento. A tal punto de dudar de lo que Dios le había dicho. Así y a tal punto de dudar tanto, yo creo que ya ni siquiera es dudar, es no creerle, ni siquiera le creía, porque él se fue a esconder. O sea, él se fue a esconder. Pero cuando él entra a esa cueva, lo interesante es la cueva, que esto también puede ser como una analogía, es que dentro de esa cueva sucede un proceso. Porque también el David también es muy conocido como una de las personas que escribió los salmos o estas canciones increíbles para Dios. Y hay como 3 grandes salmos que se escriben en esa cueva
Y una de las cosas, y esto lo aprendí literalmente hace poco, uno de los salmos que se escribe, como el primero que él escribe, si uno lo lee, es un salmo muy, muy dramático. O sea, hoy lo pudieras poner como un, no sé, voy a decir un género cortavenas, un vallenato. O sea, es una expresión de frustración. Él demuestra su rabia, él demuestra su molestia. Y luego ves que vas viendo la evolución hasta el final. Que es que después que él cambia la perspectiva del problema que está viviendo, es que vuelve a ver cómo Dios, aún en un proceso que él no entiende y que salió muy diferente a lo que él tenía en su mente, aún él se da cuenta de que Dios está haciendo algo mejor de lo que él esperaba. Entonces, ahí a mí me cae como la locha de el agradecimiento es igual, o cuál es la relación directa de agradecimiento con confianza. O sea, es una idea. Y de hecho en estos días cuando Amy me escribió, mire, de qué quieren hablar, yo le decía, es que esta idea me está rondando mucho en la cabeza y yo no tengo la respuesta. Pero me encantaría que en esta mesa le pudiéramos dar la vuelta, porque agradecer, tú dices, generalmente cuando pensamos en la palabra agradecimiento, es literalmente, bueno, es gracias, es dar las gracias. Pero ese dar las gracias se puede expresar de muchísimas maneras, no necesariamente con la palabra gracias, porque yo puedo con mi actitud, en un momento donde yo no quiero, donde no entiendo, donde estoy molesto, donde estoy frustrado, aún con todo y eso, yo voy a conversar contigo, porque yo creo fielmente que en esa conversación tú puedes hacer algo que yo no tengo la capacidad de hacer. Es que el agradecimiento es un acto de fidelidad a Dios. Exacto. Por eso es que tiene ese sentido. Porque si yo le digo a alguien, agradece, y no tiene motivos, no ve motivos, quiere decir que no tiene una fidelidad hacia algo que le genere ese agradecimiento. El caso de David es un caso muy bonito para analizar un poquito por qué David llega a ese extremo, habiendo matado a un gigante y habiendo Dios prometido que iba a ser rey. Y en la transición, si se dan cuenta, cuando David vence a Goliat, había mucha gente que empezó a adularlo. Y decía, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Pero era una mentira. Realmente David había matado nada más a Goliat. Y Saúl capaz había matado más gente históricamente por el histórico que David. Entonces esas personas estaban adulando a David. Y si yo fuera David, yo, wow, ¿sabes? Claro. Me lleno de ese placer momentáneo, me crezco y no recuerdo quién me calma, que era lo que les decía, no recuerdo quién me da esa calma para poder agradecer, para poder siempre conectarme a la fuente. Cuando llegue a ese punto, él cae en la realidad de lo que estaba viviendo. En todo ese proceso que estaba viviendo, capaz él no dimensionó lo que se había tardado en ese llamado que Dios le dio. Dios le dijo, mira, vas a ser rey, pero aún no eres rey. Hay un rey y debes obedecerlo. Entonces, todo ese conglomerado de cosas, no me quiero imaginar el nivel de frustración que pudo haber llegado, que se traduce en desánimo, y todos en una cueva es más fácil desanimarse que agradecer. Pero todos allí fue probado la fidelidad. Es decir, que tú tan preparado estás para tratar de buscar agradecimiento cuando no lo sientes. Entonces, muchas personas tienen mucha fe, pero no son fieles. Y hay otras personas que son fieles, pero no tienen fe. Voy a explicarlo. Esto hace poco lo estaba internalizando por medio de un mensaje que escuché y decía, tiene mucho sentido cuando lo vemos así. Por ejemplo, una persona que es fiel y no tiene fe son personas religiosas. Hacen las cosas por una tradición, pero sin propósito. Claro. Que son las personas que hablábamos. Muchas veces no ven a Jesús 100% hombre y 100% Dios, sino que lo ven 50% hombre, 100% Dios. Entonces eso dañaría el precio que pagó Jesús en la cruz. Entonces yo actúo según una tradición o porque tiene que ser así e hiper espiritualizo todo. Todo sin propósito. Pues si tú tienes fe, tú entras en yo no tengo las capacidades, Dios puede suplir estas capacidades. Y está la persona que tiene mucha fe y entran en el positivismo tóxico que ya hemos hablado acá, que sí creen y nunca miden la realidad. Sí. Anulas la humanidad. Exacto. Y no entran en un proceso de darle un stop y ver las cosas como son. Y la verdad es que ambas cosas son necesarias. Es decir,
La fe y la fidelidad, cuando se juntan, es la única manera de poder ver el favor de Dios. Es decir, es la única manera de poder ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque cuando eres fiel y haces algo que no quieres hacer, pero tú practicas el agradecimiento, estoy seguro que tú vas a estar más atento a que cuando vengan los milagros o que ya estén sucediendo los milagros, lo vas a poder ver. Pero en la queja, en la crítica, en la angustia, en el desánimo, no lo vas a poder ver. Por eso cuando yo estoy desanimado, yo esta semana no tomé decisiones importantes, no tomé ninguna decisión No importante. puedes. Porque no estás en el momento calibrado, no estás Sí. calibrado para. Ahora, ¿cuántas personas han renunciado a un matrimonio en un momento de desánimo? Ujú. ¿Cuántas personas han dejado su iglesia por un momento de desánimo? ¿Cuántas personas han abandonado un negocio porque en el primer problema se sienten desanimados? O sea, y no lo digo porque sea el más sabio, es que Sí. lo viví esta semana. Claro. Y yo dije, si yo en esta semana tomara esas 3 decisiones, las arruino todas. Sí. Totalmente. Las arruino todas. Entonces, ¿cuál fue mi deber? Tengo que ir a Dios. Exactamente. Tengo que ir a lo que me calma constantemente. Entonces, cuando me calma, me clarifica la mente y dice, no, Dios, tú estás presente, tú estás aquí. Es mi fidelidad. Y cuando empecé a actuar con fidelidad, hoy viernes, veo más el favor de Dios. Empiezo a ver, no, gracias Dios porque estoy viendo esto que no lo veía. Gracias porque mi familia está unida. Porque mi mamá no se enganchó con lo que dije. Pero es una consecuencia, Ale. Yo creo que es una consecuencia. Pero de la fidelidad y la fe. Exacto. Y de entender que yo creería que esa es una de las cosas que yo me llevo y que me ratifique esta conversación, porque yo sé lo que tú has vivido en los últimos meses. O sea, ustedes saben lo que yo he vivido en los últimos meses. Yo sé lo que tú has vivido en los últimos meses. No hace falta que lo expliquemos porque tardaríamos 48 horas para romperíamos el podcast. Veanlo en los otros capítulos. Le quitaríamos el récord a Juancito del podcast. Pero lo sabemos. Pero en lo que estoy seguro que coincidimos es que hemos estado molestos, hemos estado frustrados, hemos sentido miedo, hemos sentido temor, pero lo que no hemos dejado de hacer es ir a conversar con Dios. Y yo ahí, lo único como paréntesis que quisiera hacer a lo que le agregas, es que tú lo acabas de decir, termina la semana y empiezo a ver cosas que no veía, pero ese no veía es la consecuencia de cuando no querías, cuando no sentías ganas, ir a Dios y no ir a Dios, que aquí es donde quiero como agregarle el no como lo has dicho varias veces, sobre espiritualizar todo, es no ir a Dios porque como decimos, dale gracias a Dios en todo tiempo. Es ir a Dios a decirle, bueno, gracias. No. Probablemente tú puedas ir a Dios y conversar 15, 20... Yo tuve una conversación con Dios hace poco de pura queja. En ningún momento me salió decirle gracias. O sea, era de pura queja. Era no entiendo esto, y no entiendo esto, y no entiendo esto, y no entiendo esto. Y yo quiero creer que aún en ese momento, con una actitud súper tóxica, súper malagradecido, a un Dios que conoce mi corazón, agradece por ese momento. Y luego en esa bondad de Dios es que Él te va a permitir, porque nuevamente Él entiende lo que estás haciendo, Él entiende lo que estás sintiendo. Jesús pasó por eso. Mira lo que dice el Salmo 57, que es uno de los salmos que escribió David cuando estaba dentro de la cueva. Y tiene, mira, es que son tus palabras escritas aquí. Dice, me encuentro en medio de leones. Él no está diciendo gracias, Señor, por los leones. Señor, me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua, una espada afilada. Después dice, tendieron una red en mi camino y mi ánimo quedó por los suelos. O sea, estoy desanimado. En mi senda cavaron una fosa para su muerte, pero ellos mismos cayeron en ella. Y después él tiene, o sea, lo que sigue es increíble, porque a pesar de que él está derramando su corazón y está exponiendo lo que está viviendo, como tú lo estás haciendo ahorita, como yo lo he hecho y como tú lo has hecho. Y termina diciendo, firme fidelidad, ¿cierto? Firme está, oh Dios, mi corazón, firme está mi corazón. Voy a cantarte y entonarte salmos. Despierta, alma mía, despierten lira y arpa, haré despertar al nuevo día. O sea,
David, en medio de todas sus circunstancias y de lo que él estaba viviendo, y yo lo he vivido, tú sabes que yo lo he vivido. Y cuando tú hablas de agradecimiento y ustedes hablan de agradecimiento y hablan de la otra palabra que usaste, Fidelidad. No, Fe. no, Hiperespiritualizar. no. No. Confianza. De confianza. Eso, confianza. Tú dices, yo lo he pasado. O sea, nosotros estamos pasando en estos meses momentos de mucha bendición de parte de Dios, pero también he estado allí con los leones. Claro. Y he estado en momentos de oscuridad muy fuertes, donde mi esposo y yo dijimos un día, ya va. Nos detuvimos y dijimos, épale, examina, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo así? Está mal. Sea agradecido, y comenzamos a agradecer a Dios en todo y por todo. Aplicamos las dos palabras. Pero desarrollamos una actitud de vivencia, de agradecimiento. Ya no es que voy a estar, Señor, gracias por el micrófono, gracias por esta conversación, gracias por el vaso, gracias. No, sino que comienzas a vivir en agradecimiento por todo y comienzas a ver lo que no veías ni le agradecías a Dios, comienzas a agradecerle por eso. Y dejas de agradecer por lo material para agradecer por lo que realmente tiene valor y fuerza en tu vida. Y entonces comienzas a dar gracias por la vida, comienzas a dar gracias por las personas que te rodean, comienzas a dar gracias por las amistades, por el amor que tienen por ti, por el agua que te tomaste, que te bebiste, por el pequeño detalle que pudiste tener o tuvieron contigo, y comienzas a darle peso y fuerza a todo lo que... Y eso te lleva a confiar profundamente en que Dios está en control y dominio de todas las cosas, porque Él es soberano. Entonces, claro, una está conectada con la otra. Agradecer y confianza están conectadas una con la otra. Y esa confianza te lleva a vivir en plenitud en Dios. O sea, ya tú estás tan confiado en Dios que tus procesos, sean oscuros o sean de mucha iluminación, muy buenos o muy malos, tú dices, estoy confiado en que Entonces, Dios tiene el control de todo si esto. si todos hemos pasado por esto recientemente, ¿cuál sería? Porque a veces suena muy fácil y todos sabemos que no lo es. O sea, porque el decir den gracias en todo tiempo, tráiganme todo, vengan a mí cargados y cansados que yo los haré descansar, suena hermoso y es real. Pero en su experiencia, en nuestra experiencia, que cada quien lo ha vivido en su contexto, ¿cómo se hace? O sea, ¿qué los ha ayudado? O cómo, si podemos, como siempre lo decimos, si podemos dejar como nuestro punto de vista y un granito sobre la mesa, así sea para que sea útil para una persona, en esos momentos de frustración, de rabia, de miedo, de desánimo, del nombre que le quieran poner, ¿qué les ha ayudado? O cómo ser agradecidos en esos momentos. ¿Cómo ser agradecido? Bueno, en mi caso, ser transparente con Dios al principio, o sea, con mi queja. Es decir, Dios, me siento así, estoy pasando por esto, necesito... Quéjate con Dios. Me quejo con Dios. Eso es buenísimo. Quéjate con Dios. Voy a hacer una camisa, Daniel, una camisa que diga. Sí. Después de eso, obviamente empiezo a ir a la palabra de Dios. Empiezo a analizar la palabra de Dios, a buscar respuesta allí y me anima. Yo ahorita estoy leyendo el libro de los Hechos y en ese proceso, voy a contarles rápidamente qué me pasó. En ese proceso me animé. Me animé con una palabra que de hecho la anoté por acá y ahorita escuchándolo, era una escena porque yo siempre veía al apóstol Pablo, un rockstar pues. Para mí el apóstol Pablo no se desanimaba, lo veía como muy claro, pero no un desánimo profundo, no lo notaba, sino para mí él era una persona muy directa, Claro. muy por la línea del medio y esto es así. Pero en Hechos 18, del 9 al 10, Dios le dice, o Jesús le dice a Pablo, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Pablo estaba desanimado porque en Corinto y en varias regiones en las que estaba, hablaba de Dios, el mensaje se extendía, pero habían otros grupos de detractores que le hacían la vida imposible, lo calumniaban, le mentían al gobernante, lo llevaban, lo apedreaban. Y en esa situación obviamente te desanimas, porque al mismo tiempo tienes una misión y al mismo tiempo tienes el desánimo constante de diciendo, esto vale la pena, que tú estés pasando este trabajo. Y en esa situación Dios le da esas instrucciones. Pero me llama la atención, y fue lo que también es otro punto que agregar a lo que voy diciendo. Primero quéjate con Dios, después vea su palabra.
y nadie te atacará ni te hará daño porque tengo mucha gente en esta ciudad. Dios le estaba diciendo a Pablo, hay muchos como tú que tienen el mismo desánimo, pero confían en Dios. No calles. Entonces, eso también me ha ayudado a decir, bueno, hay muchas personas que están desanimadas, pero que también creen en Dios y cuando voy a ellos, me dan propósito, me ayudan, te apoyan. Entonces, el agradecimiento también involucra mucho el juntarte con personas agradecidas. Si tú te rodeas con personas que constantemente se están quejando, se pega, se contagia, porque el ánimo es algo extraño. Normalmente una persona animada es difícil encontrarla hoy en día, entonces es muy importante una persona animada cuidarla, animarla, apoyarla, juntarte con ellos porque eso se contagia de alguna manera. Porque dices, wow, no sé cómo estás animado porque tiene a Dios en su corazón. Entonces el buscar personas que no me lleven a la queja, sino que me lleven a animarme correctamente, a ver el propósito de Dios, es un elemento clave. Porque yo tengo amigos o compañeros que sí, me la paso fino, me entretienen, pero no me acercan a Dios. Entonces, cuando duro mucho tiempo con ellos, causa un efecto contrario. Me divierto, me entretengo, pero cuando tengo un problema y estoy con ellos, no me llena. Entonces, los amigos que yo les veo como, oye, pero es que estos son medio aburridos porque siempre andan hablando de Dios, que puedes pensarlo, pues siempre entran en eso. Son los que, en cierto sentido, en ese momento que yo necesito ánimo, me dan como más propósito. ¿Por qué? Porque esas personas están conectadas al propósito de Dios en su vida. Exacto. Entonces, si esas personas tú te juntas un poquito más, te van a animar. Ahí hay que ser muy selectivo. Para poder animar a otros, tú no te vas a juntar con los desanimados. Tienes que llenarte con los que están animados para poder animar a otros. Y así sucesivamente, porque la gente desanimada desgasta. Entonces, en resumidas cuentas sería, quéjate con Dios, llénate de su palabra y júntate con personas que estén en ese mismo mood de agradecimiento, de ánimo, para luego ir y llenar de ese ánimo a otras Ahí vidas. ya le tengo como, porque te escucho, siempre, muy de acuerdo, pero mientras te escuchaba, se me venía algo a la cabeza que lo pongo sobre la mesa para ver qué piensas. Esa última parte de que cuando estemos desanimados, juntarnos con personas que están en un mood diferente. O sea, que de alguna manera nos van a sacar de ese hueco. Yo creo que no tiene nada que ver con el mood o con eso, con el estado de ánimo que tengan. Es bueno, porque eso es lo que siempre te dicen. Si estás triste, no te juntes con gente que está triste. O sea, júntate con gente alegre, que de alguna manera te den ánimo. Pero de alguna manera eso contradice un poquito lo que estamos leyendo ahorita. De David. Porque en esa cueva entraron pura gente que estaba molesta, pura gente que estaba triste, pura gente que se estaba quejando. Pero ¿quién estaba más lleno de Dios? En ese momento David. Exacto. Pero estaba en un momento de down, en su momento, uno de sus momentos más bajos. Pero nosotros, ahí eso te lo pongo, porque capaz se puede malinterpretar, tienes toda la razón. Si yo me junto con ustedes en un momento de desánimo, yo me animo, como lo estoy haciendo ahorita. Pero si yo me junto con una persona que no tiene el ánimo de Dios en su vida, me va a derribar. Exactamente. Es que yo Porque creo que yo soy melancólico. Yo no me puedo juntar con una persona que sea melancólico sin Dios. Me voy a ir para el fondo. Porque me va a acrecentar, no me va a decir agradece, que me va a decir, no, Alejandro, está bien que te quejes. ¿Tú sabes qué le agrega? Lo único que yo le agregaría a eso es en los momentos de desánimo que todos vamos a vivir, porque para mí eso está garantizado. O sea, en los momentos difíciles que todos vamos a atravesar, es júntate con personas que han experimentado el favor de Dios. Me gusta eso. O sea, ¿por qué? Porque o sea, si te pones a ver, y aquí me meto como en mi parte, en lo que yo le agregaría como para dejar un cómo hacerlo, porque el cómo hacerlo es difícil. Cuando uno está en el presente, cuando vives el presente en un momento de dificultad, tú lo dijiste hace rato, estamos como desequilibrados y no tomamos las mejores decisiones. En ese momento, si piensas en el futuro, peor todavía. Porque nuestra mente suele ser, y esto es una respuesta natural y está demostrada, que el 90% de las cosas trágicas que pensamos nunca suceden. Y cuando estás en un momento complejo, pensar en el futuro es muy difícil. Ahora, si te agarras al pasado, si recuerdas lo que Dios ha hecho en tu vida, porque seas creyente o no, piensa en un momento donde tú decías, ¿cómo yo salí de eso? O sea, y la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero si te volteas al pasado y recuerdas las cosas que Dios ha hecho en tu vida, es eso
para mí es una manera de animarme. A mí me ha servido mucho, sobre todo el último año. En esos momentos de duda, de rabia, de frustración, es comenzar a recordar de las grandes situaciones donde yo pensaba que era imposible salir y he visto la mano de Dios, que tú dices, ese Dios que me sacó de esa es el mismo Dios que me puede sacar de este hueco en el que me encuentro metido. Yo quiero dejar un punto también puesto en la mesa con respecto a la pregunta que hiciste, Juan. Él se llama Ale. Sí, Ale y Juan. Eso, gracias. Y es que anticiparse a los momentos de desánimo. Si hay algo que nosotros no podemos ignorar, es que todos vamos a vivir desánimos, aún cuando en este tiempo estés viviendo el momento de ánimo más grande de tu vida. Pero ese momento de ánimo también puede ser una soga para tu cuello si no lo sabes manejar. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de Dios en los momentos de ánimo. Nos alejamos, dejamos de conocerle. Entonces, ¿cómo yo voy a un Dios en el momento de desánimo si yo no conozco a ese Dios? ¿Sí? Porque lo más probable es que te estás alimentando simplemente por unas palabras bonitas que escuchaste de una prédica o una frase bonita y dices, wow, esto me anima, pero tú no estás conociendo a ese Dios al cual tú quieres acercarte. Para poderte acercar a este Dios tienes que conocerlo y la única forma de conocerlo es acercándote a su palabra todos los días y llenándote de su verdad. Porque es allí donde tú lo vas a conocer. Luego en el momento de desánimo, como ya te has llenado de su palabra y de su verdad, entonces ya tú lo conoces. Tú sabes cómo Él va a actuar en esos momentos difíciles para tu vida. Y tú sabes que puedes ir confiadamente ante su trono y acercarte a Él confiadamente. Entonces cuando llega el momento de desánimo, tú vas a poder ir, aun cuando estés destrozado y estés con dolor y tengas ira, enojo, tú vas a poder ir confiadamente ante su presencia y clamar a Él y dejarlo todo en Él. Pero si tú no lo conoces, tú no puedes ir a una persona que tú no conoces, porque tú no sabes cómo Él va a actuar, ni sabes cuál va a ser su actitud, ni sabes cuál va a ser su respuesta. Pero al yo conocerlo y llenarme de su palabra y de su verdad, yo voy a poder acercarme a Él confiadamente y poder soltarlo todo y derramar mi corazón delante de Él. Aún cuando yo lo derrame todo y no obtengo una respuesta inmediata, mi corazón se va a llenar de agradecimiento y de confianza, porque es que yo conozco ya a ese Dios, yo leí sobre Él, yo me llené de Él, y yo sé que mi vida está segura en Él, y que Él sostiene mi vida, y que tarde o temprano Él va a traer respuestas a mi vida, sean las que yo pienso, he almacenado en mi mente y me he hecho... A una mejor. o una mejor y totalmente diferente a la que yo he pensado. Sí. No, y eso que dice Julián, estoy 100% de acuerdo contigo porque describiste algo que yo he vivido en estos últimos años, porque es esa constante búsqueda de Dios en su palabra para tener esa seguridad y esa plenitud en Él, a pesar de... Por eso es que es tan necesario. Yo en el momento de desánimo, yo pienso voy a ir a Dios. O sea, por mucho que colapse mi entorno, es como, yo digo, wow, qué bueno Dios, que de todo esto que me está pasando voy a ti. Voy a ti y trato de buscar todo lo que vaya en torno a Él. Yo sentía, por ejemplo, y lo digo como ese esfuerzo y lo he mencionado varias veces, pero vale la pena en esta parte ya para finalizar, Sí. una reflexión para mí, es nunca olvidar que Dios es el que nos calma, porque nuestro cerebro siempre le va a gustar más aquello. Va a ser una lucha entre el placer y lo que lo calma. Pero lo que lo calma también es muy placentero para tu cerebro. O sea, Dios te dio un cerebro para necesitarlo, sí o sí. Sí o sí lo vas a necesitar. ¿Qué pasa? Que uno busca la calma en un momento de angustia. Pero no buscas la calma en un momento de ánimo tampoco. Y el momento de ánimo también es importante desarrollar los momentos de calma. Es decir, buscar a Dios. Si Dios te causa calma, tranquilidad, es algo que tú constantemente tienes que recordarlo. Constantemente. Yo debo confesar que a mí el teléfono me distrae burda. Es una de las cosas que más me distrae de las cosas importantes. Antes de dormir, cuando voy a trabajar, viendo el teléfono, y no me causa calma. No me causa calma, me distrae demasiado de las cosas importantes. Y yo he perdido muchas cosas por distraerme en momentos donde está sucediendo algo importante para mi vida y me distraigo. No sé si les ha pasado. Cosas que Dios quiere y me distraigo.
y me distraigo. Cuando me cae el problemón, sí, ahí sí, concha, le voy a regular las redes, voy a apartar la tecnología, voy a tratar de irme a la montaña, tranquilizarme, y busco yo, Dios mío, qué poco congruente soy conmigo. Qué hipócrita soy contigo, Dios. Se lo dije en este examen, qué hipócrita soy contigo. Y es duro decirlo, pero es la verdad. Es la verdad. Es real, sí. Y Dios no me va a decir, oye, como eres hipócrita, no te voy a escuchar. No, me lo escucha. Pero qué bonito es reconocer, confrontarte a ti mismo, porque eso también es contraproducente, pero también te anima. Porque una vez que tú entiendes el problema, tienes la solución. Claro. Pero a veces estamos buscando la solución sin ver nuestro problema. Y la idea de esta conversación me lleva a que sí, vale la pena ser agradecido, vale la pena estar animado con Dios, pero siempre y cuando hagamos las paces con Él. Yo quiero concluir con algo, y estamos llegando al final, y quiero concluir con una reflexión, porque esto es lo maravilloso de la Biblia que nosotros tenemos. Dios nos ha dejado una Biblia, una palabra que es la palabra de Dios, es inspirada por Dios mismo para que nosotros podamos tenerla a su alcance. Y hay libros que fueron escritos por personas que tenían características muy similares a las que nosotros estamos conversando acá. Y uno de esos libros es Habacuc. Habacuc era un profeta. Ese libro se encuentra en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Y era un profeta, y este profeta estaba teniendo una conversación con Dios. Pero miren la conversación que él está teniendo. Él está teniendo una conversación porque él está frustrado. Él tiene mucha frustración y mucha molestia porque él está viendo mucha injusticia. Y él le pregunta a Dios por qué están sucediendo estas cosas. No las comprendo. Y entonces, imagínate la molestia que él tiene. Y esa es una conversación entre Dios y Habacuc. Y está ahí, es una conversación... Toma y dame. Toma y dame. Toma y dame. Pero es un libro muy corto, pero él termina concluyendo. Habacuc, después de toda la conversación que tiene con Dios directamente, él concluye con estos versículos. Y él dice, de esta manera, él dice, aunque la higuera no florezca, o sea, aunque un árbol no dé fruto, ni haya frutos en las vides, no hayan uvas, aunque falle la cosecha del olivo, que era donde se sacaba el aceite y era sumamente importante para la alimentación del pueblo para en esa cultura, en ese tiempo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas, ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Y esto concluye algo increíble, que él puede llegar a esa conclusión y a decir esas palabras, porque él está diciendo, si yo me quedara sin mis hijos, si yo me quedara sin mi casa, como Job, si me quedara sin ganado y yo fuera a mi casa ahorita y no hubiera nada dentro de la nevera, y mi matrimonio se fuera al piso, por decir algo, y mi economía, el negocio que yo estaba esperando que fuera fructífero se fue abajo, y que tú puedas decir, yo me regocijaré en el Señor, es difícil. Pero es que tú ves aquí un hombre que está pasando tiempo con Dios, que lo conoce y que sabe que aunque aún está pasando una situación mala, difícil en su vida, esa situación está en control de su Dios y ese Dios lo sostiene a él. No solamente cuando las cosas están bien, sino también cuando las cosas están mal. Ese mismo Dios que lo sostenía a él en la bondad, en la benevolencia, en los momentos fructíferos, también lo está sosteniendo en los momentos difíciles. Y para mí eso es carácter. Para mí eso es un carácter desarrollado, porque nuevamente, también encontramos en la palabra ese versículo que es cuando lo decíamos al principio. O sea, para mí es además como una fórmula. O sea, es tráeme todas tus cargas, tráeme todos tus lamentos, tráeme tus molestias. Y luego viene inmediatamente una consecuencia. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. No, viste que no habla de la felicidad, porque eso también hay que entenderlo. No se trata de que, bueno, cuando yo voy a orar, yo voy a hablar con Dios, yo voy a sincerarme, yo voy a decir todo esto y de ahí voy a salir feliz. No, es un tema de paz. Y la paz, a diferencia de la felicidad, esa paz que ofrece Dios, sí es un estado permanente. ¿Por qué? Porque es confianza. Porque aún yo no entienda la situación que estoy viviendo, porque aún yo no le vea, como dicen, la luz al final del túnel de lo que estoy atravesando, yo confío que he puesto en Dios todas las soluciones y todas las cargas que yo sé que yo no tengo la manera de solucionar, porque es ahí
en ese momento donde realmente tú sueltas. En ese momento donde tú todo el ego que todos que tenemos, porque todo lo tenemos, de que lo podemos solucionar absolutamente todo y toda esa cantidad de cosas que hemos escuchado y que escuchamos constantemente de que todo lo puedes, tú todo lo puedes. Yo creo que eso no es así. O sea, yo creo que... Decláralo y recíbelo. Sí, yo creo que tú realmente hay momentos donde cuando realmente dices, no, es que yo no puedo con esto. Y yo decido depositar esta confianza en alguien que creo que es mucho más grande que yo y que entiende mejor la situación mejor que yo. Porque a veces hablamos aquí y varias veces lo hemos dicho hoy. Y en algún momento las cosas se van a solucionar. Pero probablemente se solucionen de una manera muy diferente a la que nosotros queramos. Lo que yo sí he podido experimentar en mi vida es que cuando esa solución, que en su momento jamás para mí hubiera sido una solución, llega y no era como yo lo esperaba, es mejor. Sí. No, y yo sí creo que sí, todo lo podemos, pero en Cristo. Sí, exactamente. Todo lo podemos, no en mí, no en otra persona, en Cristo. Que te da las fuerzas para. Que te da las fuerzas para poder con todo. Por a veces dicen, ¿cómo esa persona pudo con eso? Bueno, posiblemente esa persona encontró en dónde colocar su confianza. Y es así, pues. Yo, por ejemplo, hay situaciones donde digo, no sé cómo pude con esto. Es Dios. Es Dios que te da el ánimo. Es Dios que te da esa esperanza, esa tranquilidad. Hace unas semanas estaba en un funeral de una persona muy querida en mi iglesia y yo decía, qué loco este funeral. O sea, no había tristeza. O sea, sí había ese sentimiento de claro, ya no dolor, vamos a estar. Había dolor. Pero era una tranquilidad. Su esposo, ya de avanzada edad, muchos años de matrimonio, una pareja de verdad admirable, con una tranquilidad por todo lo que Dios había hecho en el tiempo que ella estuvo acá con él acompañándolo, que él decía, bueno, es que Dios nos estaba preparando para este momento, pero estoy agradecido del poder haber compartido este tiempo con mi esposa acá y me siento tranquilo porque es bonito creer en Dios, es bonito como depositar nuestra confianza en Él y aún en esos momentos yo he visto agradecimiento. Y hay pocos funerales donde he ido, pero cuando voy a un funeral cristiano son los mejores funerales que he podido asistir porque me recuerda que esta vida es pasajera, pero que en todo momento podemos ser agradecidos. Es así. Y mientras estamos aquí, ya para terminar, y de aquí sacamos un clip para etiquetarla, para agradecerle además a ella, porque yo hace un tiempo atrás, unos meses atrás, yo no la conocía, pero vi un podcast donde tuvieron de invitada, creo que se llama Marlene, que es la esposa de Ricardo Montaner, ¿no? Y en este podcast una de las cosas que le decían a ella es que admiraban mucho este hábito que ella tiene, donde ella todos los días en su Instagram siempre publica cosas, o sea, todos los días. Y esto es un hábito que viene haciendo desde años. Y cuando ella dice que ella cuenta que el por qué lo hace, era para ella misma darse cuenta de la cantidad de cosas por las cuales tenemos que estar agradecidos con Dios. Porque tú dices, bueno, yo voy a publicar todos los días algo en mis redes sociales por el cual estoy agradecido. Si tuviera que ser de queja, lo hacemos rápido, pero de agradecimiento. Entonces tú dirías, no, es que son 20, son 3. No, es que todos los días pasan cosas tan ínfimas que cuando tú realmente tienes el objetivo de cuantificar cuántas cosas tengo por qué agradecerle a Dios, te empiezas a dar cuenta que, y de hecho, métanse en la cuenta y vean las cosas por las cuales ella le agradece a Dios y tú dices, qué mal agradecido soy. O sea, porque tú lo mencionabas hace rato. A veces creemos que le tenemos que dar gracias a Dios por el nuevo trabajo que tenemos, o porque nos dieron un ascenso, porque algún problema se solucionó, o porque este matrimonio se sanó. Claro que sí, todo eso. Pero hay momentos mínimos. Y cuando empiezas a entender eso, o sea, hay momentos donde yo llego a mi casa y cuando yo cierro la puerta y volteo y viene mi hija corriendo, ese instante, o sea, puede valer más que cualquier cosa. Entonces entender también y voltearnos a ver que estamos rodeados, todos, creas o no, de que hay una cantidad de cosas que suceden todos los días y que damos por sentadas, por las cuales debemos realmente estar agradecidos, independientemente que hay otras que no se estén viendo en este momento como lo estés. Seguro va a ser de bendición para el Ahora mismo yo estoy agradecido porque tenemos una productora que tiene como 15 minutos. Media hora. Diciendo yo que no la veo, yo no cortemos. estoy viendo para allá. Y yo no veo para allá. Pero ha sido paciente. Así que nos vamos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.